Bienvenido, bienvenida a este estudio bíblico en el cual estaremos hablando en este día, estaremos hablando, estudiando y profundizando en la segunda carta a Timoteo. Pablo, apóstol Pablo, fue quien escribió esta carta ya en un momento de su vida en el cual ya estaba esperando su sentencia, por lo cual él se encontraba preso, encarcelado por causa de predicar la palabra del Señor, y tuvo este encarcelamiento como forma de también seguir predicando la palabra, enseñando, instruyendo, y fue así como siguió y envió esta carta. Los estudiosos dicen que esta segunda carta a Timoteo, quien se encontraba pastoreando en la iglesia de Éfeso, esta segunda carta, dicen los historiadores, los estudiosos, que fue la última carta en la cual Pablo se escribió y se dirigió a Timoteo. No solo a Timoteo, sino que fue en realidad, en general, la última carta que Pablo escribió. Así que es una carta más bien motivadora a Timoteo. Y fíjate que puede ser muy difícil, porque si tú te pones a pensar el entorno, la situación que se encuentra Pablo, en el cual él está preso, encarcelado, privado de libertad, de privilegios, ¿verdad? De ir y a lo que él estaba acostumbrado a hacer en sus viajes misioneros, hacer discípulos, ¿verdad? Instruir a la iglesia y todo aquello, él ya estaba, y de hecho su corazón ya estaba preparado para poder, para ya poder terminar, dar término a todo esto. Y mira, entonces esta carta, esta oportunidad, Pablo la toma como una oportunidad de motivar a Timoteo. Dice allí en segunda de Timoteo, capítulo 1, dice en el versículo, dice: yo no me canso de orar por ti al Señor y de recordar esas lágrimas. Al parecer, Timoteo estaba un poco desalentado, estaba un poco entristecido por las cosas que había vivido en el ministerio. Fíjate que si en otras cartas que escritas por Pablo y que menciona a Timoteo, menciona lo eficiente, lo fiel que ha sido Timoteo, y también en la segunda carta nos menciona como Pablo le dice: la fe no fingida que tienes tú, que también la vi en tu abuela, que la vi en tu madre. Le recuerda a Pablo grandes cosas que tiene Timoteo para poder animarlo a seguir, porque las situaciones, las circunstancias que puede vivir un cristiano pueden ser terribles. Pablo en otra carta dice: yo he sufrido azotes, he sufrido robos, me han arrastrado, me han apiedrado, un montón de situaciones y circunstancias que vive por causa de predicar la verdad, por causa de predicar el evangelio del Señor. Así que Pablo ocupa esta circunstancia de estar preso, privado de libertad, de poder animar a Timoteo y hacerle ver las cosas positivas que tiene, los dones. Le dice: aviva el don que se te fue dado por la imposición de mis manos, le dice Pablo. Le comienza a exhortar, a impulsar para que este joven, este pastor, este ministro pueda seguir firme en el ministerio. Le dice que se preocupe de la palabra, preocúpate de evangelizar, no pierdas el tiempo en discusiones vanas, en discusiones, en genealogías, ¿verdad? Que muchas veces te sacan. Entonces Pablo quiere instar a Timoteo de llevarlo a poner sus ojos firmes, su fe firme. Le dice allí como un buen soldado, en el capítulo 2 le dice como un buen soldado, un varón, hace la referencia también de un atleta que se prepara, que se esfuerza por llegar a la meta, para poder competir aquel día en el cual se preparó y poder seguir al final de la meta a pesar de las circunstancias que pasen.
Pablo le dice allí en primera de Timoteo, le dice, no te avergüences de lo que estoy viviendo, no te avergüences de lo que estoy pasando, no te avergüences de que aquí, de yo, Pablo, que te enseño, que te he instruido, que te he mostrado, le dice, no te avergüences de mí porque en este momento estoy preso, no te avergüences de mis cadenas, porque fíjate qué tema tan importante es de no avergonzarnos de quienes nos están enseñando, de quien Dios ha puesto para poder enseñarnos la palabra, y no solo eso, sino que muchas veces se puede tomar porque las circunstancias de los ministros, las situaciones que están viviendo, absolutamente y rápidamente la gente comienza a relacionarlo como que es un hijo del diablo, que se desvió de la fe, mira, está preso, mira, le pasa esta situación. Todos comienzan a criticar desde afuera, pero Pablo, al contrario, utilizó este medio de caer en la cárcel, de estar preso, su circunstancia la transformó en bendición de poder seguir aún predicando la palabra, ministrando, seguir enseñando a las iglesias. Pero las personas, por causa de diversas situaciones que puedan vivir ministros y ministras del Señor, lo primero que hacen es abandonarlo, es avergonzarlo, es desecharlo. Fíjate, entonces Pablo le dice allí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Entonces, primeramente en el capítulo 1 nos hace y nos insta Pablo también a nosotros. Quizás tú no eres una persona que ha sido puesta en autoridad hasta este momento, pero podemos tomar estas enseñanzas que Pablo le dejó a Timoteo a nosotros también como cristianos. En el segundo capítulo, como mencionaba hace un momento, le instruye, le insta para seguir avanzando, para seguir corriendo la buena batalla de la fe, para no enredarse en los asuntos, que las cosas terrenales, que las cosas externas que pasan no sean causa de poder sacarnos, ¿verdad?, del propósito de las cosas que estamos haciendo en el Señor. Y en el tercer capítulo dice cómo le habla Pablo, ¿verdad?, cómo son las personas en este último tiempo. O sea, si tú te vas al primer capítulo, habla Pablo y le dice, menciona en este libro, segunda de Timoteo, menciona con nombre aquellas personas que lo abandonaron, que lo dejaron solo, claro, muchos que lo abandonaron y se fueron, ¿verdad?, por causa de Pablo, que estuvo preso y lo dejaron allí solo, ahora que estaba en una situación difícil, en una situación no muy benefactoria, ¿verdad?, para ellos. Le dice Pablo que ya sabe de esto, que me abandonaron todos, le dice, los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. También Pablo menciona y hace honor, ¿verdad?, y en mencionar a aquel Onesíforo, perdón si estoy diciéndolo mal, dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces también Pablo hace mención de aquellos que se han mantenido, que han perseverado, que se han quedado allí a pesar de las circunstancias, pero en el capítulo 3, a pesar de que Pablo le dice todas las dificultades que hemos de pasar por causa del evangelio, por causa del amor del Señor, Pablo aún así le dice en el capítulo 3, dice, también, o sea, suma a todo eso, dice que debes también saber esto, que en los últimos días, antes del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, antes que el Señor venga y tome a su iglesia para llevarla y sacarla de esta tierra, vendrán tiempos peligrosos. O sea, estos son los tiempos que estamos viviendo. Bueno, y allí le da una lista de cuál es el carácter, el comportamiento, los frutos de aquellas personas terrenales que están completamente viviendo una vida errónea, que no son agradables delante del Señor, ¿verdad?
y que dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés. Bueno, habla de la rebeldía, ¿verdad? Y una lista de las personas, de las características que personas tienen que al final de cuentas se están viviendo, y nosotros, tú y yo, estamos viviendo en estos tiempos que son hombres, mujeres, que el ser humano en sí está enfocado en sí mismo, amadores de sí mismo. Cuando tú escuchas, primero yo tengo que amarme a mí, si yo estoy bien, puedo hacer las cosas, y un montón de cosas del evangelio que hoy en día se está predicando acerca del yo mismo, que es muy diferente también cuando las personas critican de aquellos predicadores, ¿verdad? Maestros, pastores, pastoras que dicen, me hacen mención como que no, es que habla mucho de sí, es que dice mucho yo. Y fíjate, si tú te pones a estudiar la palabra y te das cuenta de Jesús primeramente, cómo Jesús habla de sí mismo, y otro de los mayores apóstoles dice, aprende de mí, haz las obras que yo hice, haz lo que te enseñé, le dice Pablo a Timoteo. Entonces hay una confusión de las personas que critican a aquellos que sí pueden sentirse en la posición de ser ejemplos a otros, de saber con un criterio y una conciencia limpia, le dice Pablo también a Timoteo, de poder saber cómo han servido al Señor. Entonces la gente comienza a criticar a aquellos que hablan de sí, en las prédicas, las enseñanzas, y eso en verdad no tiene nada de malo, porque qué mejor poder enseñar y explicar a través de las circunstancias, a través de las mismas cosas que uno ha vivido, porque de qué refiere o qué significado tendría o qué valor tendría la enseñanza si yo mismo no lo he aplicado a mí mismo. Entonces termina este cuarto capítulo, que es el final ya del segundo libro, de la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, y le hace un encargo específico. También en el capítulo 1, en la primera carta, ¿verdad? De primera de Timoteo, Pablo siempre está instando, fíjate también que le está instando también en esta carta a seguir en la oración, a permanecer en ella. Dice que los varones, dice que todo varón quiero que esté orando por todas partes, le dice. Y también en el capítulo 4 le hace el hincapié, le insta y le impulsa y le encarga encarecidamente que pueda predicar la palabra y hacer obra de evangelista. Mire qué tremendo, porque Pablo era el pastor, Pablo era el que guiaba a la iglesia, ¿verdad? El que predicaba en la iglesia, dentro de la iglesia de los Efesios, a los nuevos convertidos, a los nuevos cristianos, pero Pablo le dice, haz obra de evangelista. Entonces, esto nos enseña que cuando tomamos un ministerio, cuando estamos ejerciendo algún servicio en la obra del Señor, ya sea cualquier tipo de servicio en el cual nos hayan puesto, esto no es limitación para que nosotros no hagamos otras cosas. Recordando primeramente que Jesús nos dejó encomendado la gran comisión de predicar a toda criatura, y eso fue dado a todo cristiano, a toda persona que haya aceptado como el Señor. Nuestro trabajo es predicar la palabra, hacer obra de evangelista, como Pablo le hace mención a Timoteo. Y termina con unas instrucciones personales. Pablo termina diciéndole a Timoteo en capítulo 4 de la segunda carta, le dice, procura venir pronto porque Demas me ha desamparado. Aquí sigue mencionando personas que le abandonaron, amando este mundo, o sea, amando los afanes, las cosas, los trabajos, amando más todo lo terrenal más que lo celestial. Y se ha ido a Tesalónica. Y le dice, al final dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. O sea, Pablo estaba seguro de su salvación, de quién él era, de quién. Ahí mismo en uno de los capítulos Pablo le menciona a Timoteo que
Él es apóstol, Él es maestro, Él es el discípulo, Él es el que el Señor ha llamado para ministrar a los gentiles, a aquellos que no son judíos y que han recibido la palabra del Señor, que han creído en Jesús, que han recibido el Espíritu Santo y se han bautizado para una nueva vida. Hermosa carta que dejó Pablo para este varón, que fue específicamente, o sea, el que debía recibirla y leerla y todo era específicamente para Timoteo. Pero además en la carta, en la palabra del Señor, menciona allí como que también esta carta puede hacerse, no es una carta privada, sino que una carta pública, que él puede leerla toda la iglesia, y no solo es para él, así también como la primera, sino porque le menciona allí, le dice, esto es para que sepas conducirte, en la primera carta le dice, para que sepas conducirte en la casa del Señor, pero para que también los hermanos, las hermanas, el pueblo del Señor pueda saber cómo conducirse, no solo también el comportamiento que debe tener el ministro y la ministra del Señor, sino también cómo el pueblo debe también someterse a diversas cosas, formas, reglas y administración que se lleve en cada iglesia. Que aquí Pablo nos menciona muy libremente cómo debemos hacerlo. Así que esta es una hermosa, hermosa carta que nos instruye, que nos lleva, que nos insta a seguir adelante, a ser fieles. Yo quiero dejarte esta pregunta para que la guardes en tu corazón, la medites, para que tú mismo te preguntes, ¿qué prefieres tú? ¿Una persona valiente o una persona a tu lado que sea fiel? ¿A quién prefieres tener aliado tuyo? ¿A una persona valiente o a una persona fiel? Amén. Te dejo esa pregunta para que puedas tú responderla y meditar. ¿Qué es mejor? ¿Tener a tu lado una persona valiente o una persona fiel? Este ha sido el estudio bíblico del día de hoy. Espero haya sido de bendición. Si tienes alguna pregunta, consulta, acotación, te invito a que puedas escribirme y cualquier pregunta yo pudiera ayudarte. Si no, nos instruimos juntos. Amén. Así que Dios te bendiga, te guarde. Espero haber sido esta palabra de bendición para tu vida.